Como ustedes pueden ver, el invitado de esta semana es Charles Taylor. Charles Taylor es un filósofo canadiense que todavía vive y aparentemente goza de muy buena salud. Está próximo a cumplir ya 90 años. Es casi un joven centenario y él no solamente está vivo, sino que aún participa en las discusiones y debates de la vida política y ética contemporánea. En 1992, Charles Taylor publicó este ensayo conocido como Política del Reconocimiento. Veo que hay una pregunta en el chat. Vamos a ver. Esta es una pregunta de Lucero. Me parece, Lucero, que eso lo contestamos en la semana anterior. Permíteme seguir avanzando con Charles Taylor y puedo decir brevemente que el título del texto de Hannah Arendt que hemos leído, que es un texto que está dentro de un libro, que está en la bibliografía del curso, el título de este texto, digamos que te va a orientar para encontrar entonces dentro del libro este capítulo. Y hay que leer todo ese capítulo, ¿no? En el primer slide de la sesión anterior, ahí está el título del capítulo. Pero bueno, también está en el video anterior, porque justamente hablamos de este tema. Igual, si no queda claro, me puedes escribir después a mi correo. Gracias. Les decía que en el año 1992, Charles Taylor publicó este texto, Política del Reconocimiento, que marca un giro en los debates sobre la política, sobre la justicia y sobre la ética en los estados democráticos contemporáneos. Hasta, digamos que fines de los 80, principios de los 90, el debate global había estado polarizado por las tensiones y los conflictos entre el bloque capitalista, también llamado el bloque occidental, y el bloque comunista, ¿no? También digamos que era el bloque soviético. Prácticamente entre Estados Unidos y sus aliados, y Rusia y sus aliados, bueno, no era Rusia solamente, sino la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, prácticamente se habían dividido el mundo desde el término de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces todos los debates éticos, políticos, estaban de alguna manera situados en el contexto de esto que se llamaba la Guerra Fría. Y para resumir en pocas palabras, los debates entre estas dos superpotencias globales se centraban, digamos, los debates sobre justicia social se centraban en las cuestiones económicas, tanto para el capitalismo como para el comunismo soviético, el capitalismo estadounidense y el comunismo soviético. El fundamento de toda justicia social está en lo económico. Y las diferencias entre el capitalismo y el comunismo residen en cómo redistribuir lo económico. Entonces, para el capitalismo, así en términos ideales, lo que debe existir en la sociedad es una igualdad de oportunidades para competir por los bienes económicos. ¿Y qué significa que existe igualdad de oportunidades? Imagínense una competencia de 100 metros planos. Que existe igualdad de oportunidades significa que todos los competidores puedan partir de la misma línea, ¿no? Y por supuesto, en el desarrollo de la competencia, si bien todos parten de la misma línea, se van a ir marcando las diferencias. Y habrá entonces, al término de la competencia, un ganador, ¿no? Y por supuesto habrá alguien que llegará inmediatamente después, ¿no? Entonces habrá, digamos,
Así como hay una medalla de oro, habrá una medalla de plata y habrá una medalla de bronce. Y los demás, bueno, reciben también un premio, ¿no? Gracias por participar. Pero básicamente las medallas, o sea, los bienes, se redistribuyen entre los tres primeros que logran atravesar la meta. Esto, digamos, es una metáfora o una analogía. Eh, en el caso del modelo comunista, la idea es, sí, que todos partan de la misma línea, pero también que todos atraviesen la meta, digamos, igual, en la misma, también, digamos, en el mismo momento, ¿no? ¿Eso qué significa? Entonces, que la redistribución de los bienes sociales sea la misma para todos. Por lo tanto, que no haya diferencias en cuanto a la riqueza, ¿no? En cuanto a los bienes. Por supuesto, esto es a nivel teórico, ¿no? Esto es a nivel, digamos, simplemente ideal, porque sabemos que dentro de la sociedad capitalista también hay pequeñas prácticas que pueden ser so socialistas o cooperativistas, así como dentro de una sociedad comunista también hay pequeñas prácticas que pueden ser también más, digamos, individualistas, ¿no? Pero en términos generales, esto era el debate. ¿Habrá justicia social en la sociedad? Sí, hay igualdad de oportunidades para que la gente compita, y entonces en base al mérito habrá diferencias entre los bienes materiales adquiridos, o el otro modelo, que habrá justicia social cuando las oportunidades y los bienes se repartan por igual. Y es por eso que, digamos, en términos ideales, un trabajador intelectual, un trabajador manual, un régimen comunista tenían el mismo salario, ¿no? Cosa que no se ve en una sociedad capitalista. Pero, ¿qué es lo que sucede al término de la Guerra Fría? Que significó además la disolución de la Unión Soviética. De alguna manera se extiende de manera ya, se extiende globalmente el capitalismo, entramos en una nueva fase del capitalismo, ya no hay un debate, una discusión entre estos dos modelos. Es más, surge incluso la teoría, de hecho hay un filósofo estadounidense, Francis Fukuyama, que la sostiene, según la cual, surge esta teoría según la cual ya no hay más eh, cambios sustanciales o no se van a dar más cambios sustanciales en el futuro de la sociedad, porque ya tenemos el modelo de sociedad perfecta, que es este modelo económico capitalista. Lo que se pueden hacer son ajustes, o correcciones, pero que este modelo es el modelo más perfecto logrado por las civilizaciones humanas, y ese es un modelo entonces que va a perdurar en el futuro. Y Francis Fukuyama publica esta tesis en un libro que se llama El fin de la historia. Y fue un texto que fue elogiado por la administración estadounidense y fue divulgado además y publicado rápidamente en todo el mundo, ¿no? Entonces había esta idea de que, bueno, ya no había nada más que lograr en términos de desarrollo eh, económico-político, ¿no? Capitalismos democráticos, y de lo que se trataba era de hacer ajustes para corregir algunos errores que podían existir dentro de los sistemas implementados en los diferentes países. Ahora, en todo ese contexto empieza a surgir un nuevo debate, y este debate tiene que ver con una nueva concepción de la justicia, que ya no va a estar centrada en los aspectos redistributivos digamos, los aspectos que tienen que ver con los recursos materiales o económicos, sino que tiene que ver con el reconocimiento de las identidades y de las culturas. Dentro de esta propuesta es que está Charles Taylor. Y es por esto que su texto se llama La política del reconocimiento. Pero hay digamos, hay un conjunto, una constelación de filósofos en diferentes lugares del mundo que están entonces proponiendo
desplazar el paradigma económico de justicia por el paradigma del reconocimiento. De alguna manera se trata entonces de desplazar el paradigma material de la justicia por el paradigma simbólico. Y esto tiene que ver también con los movimientos sociales, los movimientos nacionales, que se están dando a través de todo el mundo. De alguna manera, la disolución de la Unión Soviética es resultado de las demandas de las diferentes naciones que componían la Unión Soviética, de las demandas de reconocimiento, que suponía también, digamos, la demanda de, digamos, el respeto de sus derechos culturales, de sus derechos lingüísticos, el respeto de sus identidades, ¿no? La Unión Soviética tenía, digamos, que un modelo de homogeneización cultural, lingüística, que se aplicaba, digamos, a más de, yo creo que aproximadamente unas 2 docenas de países que estaban comprendidos dentro de la Unión Soviética. Todos estos países tenían historias, tenían culturas, tenían lenguas que eran diversas. Incluso dentro de cada país había una diversidad cultural y lingüística. Y la Unión Soviética impuso un modelo cultural, lingüístico homogéneo. Para ser más precisos, por ejemplo, en Uzbekistán, los niños aprendían a leer en su lengua materna en los primeros grados, y una vez que ya aprendían bien a leer y escribir en su lengua materna, entonces comenzaban a ser alfabetizados en ruso. La intención era que todos los integrantes de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que eran esas docenas de naciones, pudiesen comunicarse en ruso, escribir y leer en ruso. Pero entonces ellos tenían un método de aprendizaje, o un método de homogenización cultural que partía por el aprendizaje de la lengua materna, o sea, la alfabetización en la lengua materna, para luego pasar al ruso, ¿no? Porque eso, bueno, pedagógicamente ya lo sabían hace 100 años, es, digamos, mucho más enriquecedor y mucho más, digamos, efectivo que pretender hacer una homogenización cultural borrando las lenguas maternas. Bueno, esto se aplicaba en todo Rusia, entonces, sea que alguien sea de Uzbekistán, de Ucrania, de Georgia o de Tajikistán, todos podían comunicarse en ruso, porque era el mismo sistema para todos. Pero a la vez, esto significaba poner a un lado, invisibilizar las características culturales, históricas, lingüísticas propias de cada nación. Todo esto bajo el modelo o digamos, bajo un discurso que se centraba básicamente en esta, digamos, ideología marxista, donde lo económico se convertía, digamos, en el fundamento de toda justicia social, ¿no? Y, por supuesto, a propósito, solamente para agregar una diferencia más entre el capitalismo y el comunismo, ¿no? La idea de la propiedad privada no existe, o es rechazada, o es negada, o es censurada en el comunismo, en términos ideales. Y eso significaba, por ejemplo, que entonces no existía la posibilidad de herencia, ¿no? Las personas no entregaban en herencia bienes a sus hijos, ¿no? O a sus familiares, sino que los bienes todos eran comunes y el Estado era el que hacía la redistribución, cosa que es muy distinta en el modelo capitalista, ¿no? Uno puede transmitir bienes a sus hijos o familiares. Bueno, entonces, la demanda de reconocimientos de sus historias, identidades culturales y lingüísticas, de alguna manera hizo presión sobre el gobierno soviético. De hecho, la crisis, hay varias crisis que se encadenan en esto, pero una de ellas muy importante es la que se da en Ucrania, en Chernobyl, donde estalla un reactor nuclear. Todo esto de alguna manera desmoronó el modelo soviético. Y entonces, conquistadas las independencias nacionales de estas docenas de países, ellos
más bien buscaron la revitalización de sus culturas, de sus lenguas, de sus historias, empezaron a reescribir sus historias que habían sido borradas en el discurso oficial del Estado soviético. Paralelamente, estos fenómenos se van desarrollando en diversos países, ¿no? Hay movimientos, por ejemplo, desde lugares más cercanos a nosotros, dentro de España, ¿no? Que se revitalizan también en estos años y que son movimientos de reivindicación de las culturas, las lenguas y las historias regionales. Están los catalanes en Cataluña, están los vascos en el País Vasco, están eh, también dentro de Galicia movimientos de reconocimiento de los derechos lingüísticos y culturales de los gallegos, y entonces hay una efervescencia por el reconocimiento de las identidades en diferentes países. En América Latina también cobran especial intensidad los movimientos indígenas, los movimientos de reconocimiento de las culturas ancestrales de los países latinoamericanos. Pero también sucede esto en el norte de América. Y entonces desde Canadá a Chile hay un movimiento panamericano de pueblos indígenas, que además van a estar vinculados de manera directa y van a participar en diferentes reuniones y organizaciones internacionales, justamente para lograr el reconocimiento de sus derechos. En buena parte, entonces, lo que se empieza a dar es un desplazamiento de la justicia entendida en términos económicos a una justicia entendida en términos simbólicos, ¿no? Como el reconocimiento de las identidades culturales, lingüísticas, históricas, étnicas de diferentes comunidades, pueblos, naciones. Y lo que hace Taylor en este texto es situar esta, esta nueva concepción, este nuevo paradigma de justicia social dentro de una tradición democrática que se remonta a la propia Revolución Francesa, ¿no? Digamos, al desplazamiento de los estados monárquicos por los estados republicanos democráticos. Y en el siguiente slide quiero tratar justamente unas diferencias claves entre el estado monárquico y el estado republicano democrático. Quisiera saber si hasta aquí las cosas más o menos se entienden. Preguntas, comentarios. Voy a agregar algo más, ¿no? Como el debate político eh, hasta el fin de la Guerra Fría estaba dominada por las cuestiones económicas. Básicamente los partidos políticos, por ejemplo, se distinguían entre partidos políticos de derecha, ¿no? Si apostaban por un modelo más capitalista, o partidos políticos de izquierda, si apostaban por un modelo más socialista, comunista. Y estaban los del centro, ¿no? Que buscaban un modelo más bien que tomase algunos elementos de uno u otro. Habían centros de derecha, centros izquierda, pero más o menos que todos se movían bajo estos mismos paradigmas. Y entonces el tema de las clases sociales también tenía que ver con estos mismos enfoques, ¿no? Y entonces los partidos estaban de alguna manera orientados a establecer bases políticas con determinadas clases sociales. Pero a partir de estos debates, las identidades políticas también cambian. Ya no se prioriza el tema de la clase social, ni se prioriza el modelo capitalista o el modelo comunista, sino se prioriza
el reconocimiento de las identidades culturales. Entonces los partidos políticos, los movimientos sociales y los movimientos nacionales establecen alianzas a partir de la identificación con una lengua, con una cultura, con una historia, que atraviesan las diferentes clases sociales, ¿no? Quienes luchan por la independencia, por ejemplo, de Escocia frente al Reino Unido, o quienes luchan por la independencia de Irlanda frente al Reino Unido, no son personas que pertenezcan a una sola clase social, son personas que pertenecen a diferentes clases sociales. Pueden haber personas pobres, personas ricas, pueden haber campesinos, pueden haber profesionales, ingenieros, ¿no? Pero que están unidos no por los intereses de clase social, sino por su filiación simbólica a una cultura, a una lengua, a una historia. Entonces, y de hecho, existen entonces partidos políticos que son partidos que van a representar estas aspiraciones y estos ideales. Por lo tanto, surgen nuevos partidos políticos que ya no están identificados con los modelos de la Guerra Fría, capitalismo, comunismo, ni con las luchas entre clases sociales, o que ya no están identificados directamente con los intereses de las clases sociales, sino que están identificados con las aspiraciones al reconocimiento de las identidades culturales, lingüísticas, históricas, étnicas, de diferentes colectivos, comunidades, movimientos sociales. Bueno, ¿no hay preguntas hasta acá? Bien. En el siguiente slide, simplemente para hacer una diferencia así muy rápida, en el modelo anterior a los estados republicanos democráticos, lo que en Francia se llama hasta ahora históricamente, ¿no?, el antiguo régimen, ¿no? Se establecían jerarquías entre las personas en función a, digamos, su cuna, es una forma metafórica de decirlo, o en función a su origen, ¿no? Entonces, y por supuesto, cada nivel dentro de la jerarquía social tenía un tipo de derechos en particular. Por lo tanto, en general, en este antiguo régimen, muy pocos eran reconocidos. O sea, muy pocos eran los que podían obtener el reconocimiento de toda la sociedad, ¿no? Fundamentalmente la realeza y la nobleza, ¿no? Y después, bueno, ya el reconocimiento era casi inexistente para los otros órdenes sociales. La sustitución de este modelo por el modelo democrático suponía también un cambio en las políticas de reconocimiento, ¿no? Porque la democracia tenía como imperativo moral el reconocimiento de la igualdad entre todos los ciudadanos. Por lo tanto, todas las personas tenían que ser reconocidas, ¿no? Y entonces ese tránsito de un modelo de gobierno, de Estado, un modelo legal y a la vez un modelo moral, donde pocos son reconocidos, a el modelo donde todos son reconocidos, es un paso que no se da en un día, ni en un año, ni tampoco en 10 años, ni 50, ni 100 años. O sea, tomó mucho tiempo en ir adaptando entonces las instituciones, las creencias y las prácticas sociales a a este nuevo orden. Y solamente para poner un ejemplo, Francia, que es como un modelo para buena parte de países dentro de Europa y América Latina de esta transformación, es uno de los países, por ejemplo, donde el voto femenino recién se establece después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que desde 1789, desde el año en que estalla la Revolución Francesa, donde participan mujeres, no solamente como líderes, sino también
digamos, en las luchas y en la resistencia, a veces secreta contra la monarquía, este, hasta fines de la Segunda Guerra Mundial, han pasado prácticamente más de 150 años, cuando recién entonces las mujeres oficialmente obtienen igualdad de derechos políticos en Francia, ¿no? Entonces, con eso quiero mostrarles, ¿no?, cómo es que ese tránsito a la igualdad de derechos que supone el reconocimiento del principio de igualdad entre todas las personas, tardó muchísimo tiempo en muchos países. Por supuesto, el Perú no fue ajeno a eso. La misma independencia del Perú es fruto de una, digamos, una revolución también acá en el Perú, que, como ya he dicho antes, muchos piensan que comienza con Tupac Amaru y culmina eh, con las luchas de San Martín y Bolívar. Pero acá había unas preguntas para una dinámica que no las voy a hacer hoy día, pero simplemente quiero decir que este antiguo régimen en el Perú era el modelo colonial, ¿no? Y como sabemos, en el modelo colonial había toda una diferencia, una jerarquía de derechos entre las personas en función a su origen, ¿no? Los españoles, los criollos, que eran los hijos de españoles nacidos en el Perú, los los pueblos indígenas en general, los africanos, etcétera. Entonces, de acuerdo al origen, habían derechos y deberes, ¿no? ¿Quién podía ejercer incluso una profesión? ¿Quién podía ingresar a una universidad? Dependía de eso. Si ustedes revisan en algún momento, si alguien tiene interés en la historia y revisa la historia de San Marcos, va a encontrar que existen disposiciones oficiales escritas en San Marcos donde se prohíbe que los negros estudien medicina en San Marcos, por ejemplo, ¿no? O sea, toda bajo el acceso al patrimonio dependía en qué orden social uno esté. Alguien ha levantado la mano. ¿Cómo era en la Cato? Ya, esa es una buena pregunta. La Cato tiene 102 años, más o menos. O sea que la Cato no existía en la época de la colonia. Pero lo que sí podemos ver era que en la Cato, por ejemplo, hace 102 años o 103 años, no, no habían alumnas en la universidad. O sea, la primera promoción de estudiantes, quienes se presentaban a la Cato eran solamente hombres, no había mujeres. En San Marcos recién habían comenzado a estudiar mujeres. O sea, fíjense ustedes, ¿no? Recién 100 años atrás empieza a aumentar el número de mujeres en San Marcos. Ya habían habido mujeres antes, pero bueno, pues mujeres excepcionales, ¿no?, con una personalidad a prueba de balas. Pero hoy en día, para cosas, hay más mujeres en las universidades peruanas, en promedio, que hombres, ¿no? Estadísticamente hablando, en las universidades hay más mujeres que hombres. No es una gran diferencia, pero son más. Las universidades dignas, ¿no?, porque tenían que aguantarse el bullying de los compañeros, el bullying de los profesores y las amenazas de sus propias familias. O sea que eran, pero unas heroínas. Bueno, entonces, por ejemplo, estos cambios, en el caso del Perú, trataron de reflejarse en la primera constitución, solamente para ver cómo es que todo esto se enlaza con nuestra historia, ¿no? Fíjense, en la primera constitución se define quiénes son peruanos, porque había un país que se estaba creando y había que definir quiénes eran los peruanos. Y entonces, fíjense que dice todos los hombres libres, nacidos en el territorio del Perú. Y eso desde ya, por ejemplo, eh,
digamos que discriminaba a quienes no eran libres, habían nacido en el Perú, pero de una madre que estaba en condiciones de esclavitud, ¿no? Entonces, eso ya lo ponía al margen, digamos, de la ciudadanía peruana. Después las otras cosas casi no han cambiado mucho, pero si ustedes ven en el siguiente slide, este, se habla de la abolición de la esclavitud, pero desde la independencia para adelante, ¿no? Entonces, nadie que nazca en el Perú, aunque provenga de una madre que esté en condiciones de esclavitud, será esclavo. Y además ya no habrá comercio de esclavos. Este es un primer intento, ¿no? de la transformación social en el ámbito, digamos, de lo que se refiere a la esclavitud. Como sabemos, finalmente, bueno, hubieron marchas y contramarchas, porque a la vez eso estaba unido a, a derechos, bueno, a intereses económicos, ¿no? La esclavitud fundamentalmente tiene que ver con intereses económicos, ¿no? Porque la esclavitud lo que permite es explotar la energía, el trabajo, la fuerza, el tiempo de una persona para obtener, digamos, ganancias económicas, con el mínimo costo, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, no se pudo poner un fin inmediato a la esclavitud. Esto tardó hasta 1854. O sea, cuando ya Castilla, como todos saben, abolió la esclavitud. Pero no solamente abolió la esclavitud, también abolió el tributo indígena, que era, digamos que, en otras palabras, un impuesto racial. El que era indígena tenía que tributar. Entonces, digamos que en ese sentido existió, digamos que, lentitud. Eh, Retirar, ¿no?, todos los mecanismos de control colonial e instaurar una sociedad independiente, democrática. Y algunos piensan, bueno, que eso, sin embargo, tampoco cambió las creencias que existían en el Perú y que eran creencias coloniales, creencias y prácticas coloniales. Bueno, algo más para cerrar esto, ¿no? Incluso cuando se establece quiénes pueden ser ciudadanos, o sea, quiénes pueden votar, esto se restringe aún más. Y fíjense, se dice que, bueno, hay que ser peruano, ustedes pueden leer ahí, ser casado, tener más de 25 años. No dice ser casado, o sea, solamente los hombres. Eh, en fin, había que saber leer y escribir, o sea, esto hace 200 años, pues en el Perú, ¿quiénes sabían leer? ¿No? Esto era menos del 10% de la población nacional. Entonces, como ustedes verán, eh, a pesar de que hay, hay un nuevo paradigma basado en los principios de libertad, igualdad y fraternidad, la nueva república que se instaura todavía sigue funcionando bajo un modelo colonial, bajo un modelo monárquico, donde pocos son reconocidos, ¿no? O sea, hay una minoría de ciudadanos frente a una mayoría de no ciudadanos, ¿no?, de habitantes simplemente del país. Bueno, entonces, en el transcurso de los siguientes años, hasta el día de hoy, eh, no solamente el Perú, en todo el mundo, se han venido haciendo los ajustes, transformaciones, cambios legales que permitan ir transformando las sociedades, que permitan irlas democratizando, ¿no? Entonces, para muchos la democracia es un proceso, no es algo que se logra con una constitución, sino es algo que requiere un trabajo de varias generaciones. En ese proceso de democratización es que se inserta este nuevo paradigma de justicia, basado en el reconocimiento de las identidades de las personas. En otras palabras, para sintetizar un poco las diferencias entre el modelo económico y el modelo cultural. Las injusticias basadas en colores de piel, o sea, racismo, en otras palabras,
basadas en diferencias culturales o diferencias lingüísticas o diferencias religiosas. Para el modelo capitalista, esas injusticias tenían una raíz económica, o para el modelo comunista también, ¿no? Las otras injusticias finalmente tenían una raíz económica. Y es por eso que José Carlos Mariátegui, en los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, dice, esto es en la década del 20 o del 30, que el problema del indio, dice él, es finalmente el problema de la propiedad de la tierra, ¿no? Este, o sea, finalmente es un problema que se resuelve económicamente, ¿no? Devolviéndoles o otorgándoles los derechos a las tierras donde ellos habitan, o reconociéndoles el derecho económico, ¿no?, sobre las tierras en las cuales habitan. Entonces, fíjense cómo es la lógica, ¿no? Hay un problema supuestamente racial o un problema supuestamente étnico, hay una injusticia a ese nivel, pero que la raíz para Mariátegui, que es marxista, que es comunista, finalmente es económica. A ver, hay una pregunta. Dayana, sí, o sea, digamos, ese es a comienzos así es, ese es a comienzos del siglo XIX, perdón, del No sé, siglo XX. pero digo que eso era lo que decía María Tei. Así es, justamente, ¿no? Porque al otorgarle derechos sobre la tierra, entonces, digamos que lo que estaba diciendo es que esas tierras en las cuales trabajaban y vivían, pasaban a ser propiedad de ellos, ¿no? Ya no propiedad del gamonal, ¿no?, del latifundista, sino propiedad de los trabajadores del campo indígenas. Entonces, es una manera de interpretar, digamos, las injusticias, ¿no? Lo mismo ocurría en el modelo comunista, ¿no?, donde el racismo, por ejemplo, se explicaba por una cuestión económica. Entonces, los historiadores comunistas normalmente dicen, bueno, claro, hay racismo porque hay un modelo económico que está basado en la explotación de ciertos grupos sociales. Y para justificar esa explotación, entonces se utiliza el racismo. O sea, hay un interés económico detrás del racismo. El racismo no es simplemente un prejuicio que anda flotando por el aire, sino que es un prejuicio que es útil, es instrumental a los intereses económicos de ciertos grupos, porque les permite explotar más a otros grupos. Les permite justificar o naturalizar, entre comillas, la explotación de ciertos grupos, la reducción de sus derechos económicos o de sus derechos laborales o de sus derechos sociales. Y bueno, entonces, en ambos casos, ¿no?, sea el modelo capitalista o el modelo comunista, se pensaba que si se resolvían las diferencias económicas, entonces desaparecía el problema de discriminación racial, cultural o lingüística, ¿no? Entonces, digamos, era la manera como se afrontaban estas situaciones dentro de sociedades democráticas, ¿no? Sociedades que estaban obligadas entonces a ofrecer una cierta igualdad a sus ciudadanos. Y bueno, volviendo otra vez entonces al discurso de Taylor, porque Taylor no habla del Perú, pero nosotros tenemos que hacerlo porque vivimos en este querido país. Este, la democracia entonces estaba obligada a dar un reconocimiento universal a sus ciudadanos. Estaba obligada a reconocerlos como seres dignos. Y esto suponía entonces un trato sin distinciones. Y esto fue interpretado también en todo el mundo como ofrecer, por ejemplo, una misma educación a todos los ciudadanos. Al comienzo eran todos, ahora son todos y todas, ¿no? Pero hace 200 años o más, la educación
que ofrecía el Estado era exclusivamente para hombres, en la mayoría de los casos. Entonces, se suponía que la mejor manera de ofrecer una misma educación era homogeneizando a toda la población. Esto en Francia, por ejemplo, supuso la desaparición de casi todas las lenguas locales, muchas de las cuales procedían pues de los galos, de los celtas, de todos los pueblos que habían vivido en Francia antes de la llegada de los romanos, ¿no? Porque el francés, como sé, con el español, con el italiano, bueno, son fusiones lingüísticas entre el latín y las lenguas locales que habían en estos territorios. Entonces, lo que sucede es que el Estado republicano establece el francés como única lengua en todo un país que tenía diversidad lingüística. Y una de las cosas que se hace entonces es exterminar la diversidad lingüística francesa. Y por supuesto, no solamente se trata de establecer una sola lengua, se establece también una sola narrativa oficial, que es la que se narra desde el Estado, eh, y porque se piensa que de esa manera entonces se está en condiciones de ofrecer un trato sin distinciones a todas las personas. Esto ha sido, digamos, un objetivo en todos los estados del mundo, incuestionado hasta hace más o menos unos 40 años. Cuando eso empieza a ser cuestionado, ¿no? Y por supuesto, una vez que cae el muro de Berlín, que se disuelve la Unión Soviética y desaparece ya esta Guerra Fría, entonces se dieron avances muy importantes en el reconocimiento de los derechos lingüísticos y derechos culturales de los pueblos. Y hoy en día, entonces, los derechos humanos han incorporado también los derechos lingüísticos y los derechos culturales. Esta es como una segunda generación dentro de los derechos humanos, ¿no? Hay una primera generación después de la Segunda Guerra Mundial donde se enfatizan los derechos políticos. Hay una segunda generación hacia los 70 donde se enfatizan los derechos de género, y se promueve la igualdad de oportunidades para las mujeres. Y hay una tercera generación, más o menos hacia los 90, donde se enfatizan los derechos culturales y lingüísticos, ¿no? Y esto entra con mucha fuerza justamente en medio de este debate y entre el modelo de la justicia cultural y el modelo de la justicia económica. Eh, bueno, entonces, ¿cuál es el problema que generan estas políticas homogeneizantes? Tanto en Perú como en Canadá, como en Estados Unidos, como en España, como en Italia, como en casi todos los países. Es que suponen la imposición de la cultura, la lengua, la historia de los grupos que han controlado el Estado, por, digamos, por encima de todos los otros grupos, ¿no? Entonces, así como en Perú, quienes pertenecen a comunidades aymaras, quechuas, ashánicas, ahuajú, huampi, y crecen aprendiendo como lengua materna una lengua que no es el castellano. Se sienten luego, digamos que, de alguna manera violentados al ir a una escuela, que muchas veces es el primer contacto que tienen con el Estado peruano, y encontrarse que hay una profesora o un profesor que les habla en una lengua que ellos no entienden, que es como si yo me pusiera a dar esa clase, pues, bueno, una lengua que no sé, pero digamos, que yo me ponga a hablarles a ustedes en ruso. ¿Cuánto tiempo van a tardar en entender el curso si yo empiezo a hablar en ruso? Posiblemente pasa todo el semestre y no entienden nada, ¿no? Y bueno, eso es lo que pasa. Imagínense a los niños, ¿no? Que a los 7, 8 años empiezan a ir a escuelas donde les hablan una lengua que ellos no entienden. Entonces, en general, estas políticas de homogenización generan eh, problemas de reconocimiento, ¿no? La gente se siente, digamos, maltratada. Y para quienes manejan un modelo
de justicia social, cultural, para ellos más bien todas las otras diferencias que hay en la sociedad, que tienen que ver, por ejemplo, con diferencias económicas, son una consecuencia de la injusticia cultural. Y dicen, bueno, porque como se discriminan ciertas culturas y ciertas lenguas, luego, cuando se redistribuyen los bienes económicos, por ejemplo, el acceso al trabajo, que supone acceso a salarios, o el acceso a la educación, etcétera, va a eh, restringir, ¿no?, a las personas que no participan o que no pertenecen a los grupos dominantes. Y entonces esto va a finalmente ponerlos en una situación de marginación y de empobrecimiento. Piensen ustedes simplemente en el terreno laboral, lo que puede significar provenir de una cultura y de una lengua que no sea el castellano, ¿no?, que no sea la cultura criolla, que no sea la cultura hispana. Muchas veces uno puede tener todos los títulos, todos los calificativos, y claro, finalmente llega la entrevista personal, donde están los 3 o 5 candidatos finales en el proceso de selección. Y uno llega a la entrevista final y entonces, bueno, resulta que su castellano pues no es un castellano que suene como el castellano estándar, el castellano de la televisión, o el castellano de la radio, o el castellano de los profesores de la Universidad Católica, sino que es un castellano que suena, ¿no?, con un acento amazónico o un acento andino. Y entonces esos acentos pueden llevar a que uno pierda la posibilidad de ser elegido para un trabajo. Porque quien está entrevistándolo no va a juzgar lo que uno diga o lo que responda, sino que va a juzgar el acento. Y eso es una injusticia cultural, pero sucede muy a menudo en el Perú. Y entonces las opciones laborales han ido, digamos, marginando a amplios sectores de la sociedad peruana, por una cosa tan, digamos, tan insignificante como es un acento. No, bueno, eso solo para poner un ejemplo simple. Y claro, si no tienes acceso entonces a trabajos con buenos salarios porque eres discriminado por tu acento, entonces si consideras que eso va sumando, porque luego se van dando otras oportunidades que también se le van negando a las personas porque tienen ciertas características físicas, porque no tienen las conexiones sociales con los grupos dominantes, etcétera. Entonces va acumulando una serie de marginaciones, ¿no?, que además se van acumulando sobre las propias familias, generación tras generación. Entonces, quienes están, digamos que, sosteniendo o proponiendo este modelo cultural de justicia, señalan que más bien las injusticias económicas son un resultado de las injusticias culturales. Entonces, que digamos que la base fundamental de la justicia está en el reconocimiento. Si no hay reconocimiento, la gente es marginada económicamente, la gente es marginada en los sistemas de salud, la gente es marginada en los sistemas de justicia, la gente es marginada en los sistemas de educación. Piensen nomás en los sistemas de justicia. Si una persona va a un juicio donde tiene que defenderse en una lengua que no es propia, eso es dificilísimo. Christopher, gracias por la pregunta, porque eso aclara un poco, estoy tratando de simplificar la diferencia, ¿no?, entre un modelo capitalista, comunista y un modelo culturalista. Para quienes, digamos, se sitúan dentro del modelo capitalista o comunista, lo económico sería la causa del no reconocimiento cultural. Para quienes se sitúan en el modelo culturalista, el no reconocimiento sería la causa de la desigualdad económica, ¿no? Entonces son como que explicaciones que compiten.
En un modelo economicista tú dirías, bueno, la gente es discriminada porque es pobre. En un modelo culturalista tú dirías, no, la gente es empobrecida porque es discriminada porque tiene por su identidad cultural. Entonces, son, digamos que, dos explicaciones, ¿no? Digamos, para alguien que es culturalista, no es que, por ejemplo, las personas indígenas sean pobres por naturaleza. De hecho, son muy trabajadoras. No hay razones para que sean pobres, pero son empobrecidas porque sus derechos económicos no son reconocidos por los grupos dominantes simplemente por la identidad cultural, lingüística, étnica que tienen. No les reconocen sus derechos. Ese es un poco el debate a inicio de los 90. Este debate, por supuesto, ha cambiado, se ha vuelto un poco más complejo, pero a inicio de los 90 hay esa competencia entre dos maneras de explicar las dinámicas de injusticia social en las sociedades democráticas. No sé si tienen alguna otra pregunta hasta acá. Lucero. A ver, dice el profesor, tengo una pregunta sobre el parcial con respecto a las máximas, pues es un principio moral subjetivo. Entonces, si una persona que cree que trata mal a alguien está bien, que cree que tratar mal a alguien está bien, sigue siendo máxima. Eh, bueno, es que para Kant hay máximas que tienen valor moral y máximas que no lo tienen. O sea, la máxima es un principio en base al cual yo actúo. Y puede ser que, situando nuevamente este debate kantiano en esta clase, yo crea que está mal tratar a alguien que tiene la piel oscura, o que tiene una cultura que es distinta a la mía, o que tiene una nacionalidad distinta a la mía, o que tiene un acento que es distinto al mío, ¿no? Y yo creo que está mal tratarlo, perdón, que debo tratarlos mal, ¿no? Esa es mi máxima, ¿no? Yo discrimino porque me siento más cómodo así, ¿no? Etcétera, porque quiero discriminarlos. Ahora, Kant lo que nos dice, bueno, tenemos que evaluar esa máxima, ¿no? Y si satisface los requisitos del imperativo categórico, la máxima es moral. Pero si la máxima no lo satisface, entonces no lo será. Entonces, Christopher, sí, yo entiendo, pero hay mucha gente que piensa que su deber es discriminar. O sea, puede parecer inaudito, pero piensa nomás en alguien que tiene una mentalidad nazi, ¿no? Y entonces, ellos piensan que, al contrario, su deber es discriminar, ¿no? O sea, existe gente que piensa que lo correcto, que lo que se debe hacer es discriminar al judío, al no heterosexual, al pobre, al inmigrante, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es más, hay comunidades que se organizan alrededor de ese tipo de creencias, ¿no? De que hay que discriminar. Y entonces, lo que sucede es que, aunque ellos piensen que ese es su deber y se organicen alrededor de eso y vivan cultivando eso, porque hay grupos que cultivan el odio, ¿no? El rechazo, sí, que se vayan estos, hay que matarlos, etcétera. Aunque ellos piensen que ese es su deber, sin embargo, es posible evaluar esas máximas, esas normas, según Kant, a través de una reflexión subjetiva y ver si eso tiene o no valor moral. Ajá, Andrés, ya, miren, hay una pregunta de Andrés sobre actuar por exceso o por defecto, ¿no? Que esto ya nos lleva hasta Aristóteles. Ya entiendo entonces que hay bastantes preguntas que tienen que ver un poco con el repaso del curso.
Me parece que lo que podríamos hacer, considerando la proximidad del parcial y todo, es que reservemos una sesión antes del parcial para hacer un repaso general. Yo creo que sería mejor, para no, digamos, ir tocando eso un poco como que en contextos distintos. Aquí Diego Moreno, bueno, eso sí lo pueden leer todos, habla de los grupos extremistas que están surgiendo en Estados Unidos. Sí, pues, y los grupos extremistas o fundamentalistas que últimamente ya han sido reconocidos como grupos terroristas en Estados Unidos, eh, bueno, han existido siempre, simplemente que por el discurso que existía antes, eran como grupos secretos, ¿no? Operaban de una manera muy secreta, tenían sus reuniones secretas. Ahora ya no es tan secreto, ahora es público, porque hay como que un orgullo más bien de serlo, ¿no? Y hacen sus manifestaciones con sus metralletas, sus rifles, es cierto. Entonces, pero es quienes pertenecen a esos grupos, ellos sienten como un deber el ser violentos, el discriminar, el rechazar, el expulsar y eventualmente el torturar y el matar a otros grupos, ¿no? Entonces, no es que piensen que están actuando contra el deber. Podrán estar actuando, ellos pueden pensar que están actuando contra la ley, pero hay que distinguir el plano legal del plano moral. Porque la ley no necesariamente refleja un plano moral. Piensen ustedes, si no, en las leyes que existían para regular la esclavitud y la servidumbre en el Perú. O sea, eso era legal, pero eso no era moral, ¿no? Entonces, son niveles diferentes. Entonces, hay gente que puede rechazar la ley por razones morales, como gente que puede rechazar lo moral por razones legales, ¿no? Entonces, alguien que es traficante o que se dedica al comercio y trata de personas dirá, no, pero, bueno, en la época en que esto era legal, ¿no? Dirá, no, no, pero es que la ley lo permite, ¿no? Como también mucha gente hoy en día explota a los trabajadores y dice, no, 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 pero es que la ley dice, bueno, que el salario mínimo es ¿no? Y entonces yo estoy cumpliendo con la ley, pero él sabe que esa ley no es una ley que se pueda justificar moralmente. Ya entiendo entonces que hay varias preguntas ya sobre esta, esta comunidad de filósofos sobre los cuales hemos venido hablando. Y yo diría que entonces, más bien una sesión antes del parcial, podríamos aprovechar para hacer un repaso, pero ya un poco más ordenado, ¿no? Porque no podemos tampoco ir intercalando los diferentes contextos de los autores. Vamos a hacer eso, porque ya estamos terminando además, o sea, ahora, ¿verdad? Terminamos a las 11. Yo diría que la próxima semana, el miércoles de repente, aprovechamos y hacemos un repaso. ¿Bien? Entonces, muchas gracias por su asistencia hasta ahora. Este miércoles nos volvemos a encontrar a las 10. Así que, por favor, cuídense mucho, cuiden a sus familias y vayan escribiendo ya ese examen parcial. Y vayan tratando también de ver cómo, por dónde puede estar la salida a las preguntas que ustedes están planteando. Muchas gracias por su asistencia, cuídense y nos vemos pronto. Adiós.